Dicen que en los antiguos salones del reino de Elandor, ninguna mujer podía alzar la voz entre los sabios del consejo. Pero una noche bajo el cielo sin luna, alguien rompió esa regla con tijeras, con determinación y un nombre falso. Elisa nació entre pergaminos amarillentos y estanterías de roble polvorientas. Su padre, el cartógrafo real, pasaba las noches trazando rutas sobre mapas extendidos, y ella, aún niña, se sentaba a su lado, fascinada por las líneas que unían reinos, que unían mares y misterios. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella debatía con su padre sobre los pasos de montañas más seguros o los vientos de levante que azotaban las costas del este. Sabía leer, sabía escribir y calcular antes de los 10 años. A los 13, ya discutía con los mercaderes que venían al palacio sobre los riesgos de abrir nuevas rutas por las marismas. Su talento era evidente pero invisible para los hombres del consejo. Una mujer puede ser culta, decían, pero no política. Elisa lo intentó todo. Envió cartas firmadas con su nombre, propuso ideas bajo el nombre de su padre enfermo, habló en voz baja a los oídos correctos, pero las puertas del consejo siempre se cerraban cuando ella intentaba cruzarlas. Las murallas del conocimiento no eran de piedra, eran de prejuicio, hasta que llegó el invierno de la gran disputa cuando los reinos vecinos amenazaban con tomar los valles del sur, y el rey exigió nuevas ideas para salvar la economía sin alzar la guerra. El cartógrafo real yacía en cama, y el consejo se ahogaba en debates inútiles sin dirección. Esa noche, Elisa miró su reflejo en el espejo. El cabello le caía por la espalda como un río de fuego cobrizo. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la determinación que quemaba en su pecho. Tomó la daga de marfil de su padre, y en la penumbra, con la misma precisión con la que dibujaba mapas, se cortó la trenza hasta el cuello. Se vistió con los ropajes de aprendiz, camisa de lino, jubón corto, botas de cuero. Ató su pecho con vendas, ensució sus mejillas con hollín, bajó el tono de su voz y entrenó su postura frente al espejo. Esa madrugada, no fue Elisa quien cruzó los patios del castillo, fue Elías, el supuesto hijo del cartógrafo, y nadie lo cuestionó. El portón de la sala del consejo se abrió ante ella por primera vez en su vida, pero no como mujer, sino como sombra de un hombre. Desde el momento en que Elías cruzó las puertas del consejo, todo cambió. Los consejeros, hombres de barba espesa, túnicas bordadas y miradas endurecidas por los años, apenas notaron al joven delgado que se sentó en un rincón con un fajo de pergaminos bajo el brazo. No lo interrogaron, no lo desafiaron, lo escucharon cuando habló, y eso bastó para que Elisa supiera que el disfraz funcionaba. La primera vez que alzó la voz fue como arrojar una chispa en un campo seco. Propongo desviar las caravanas del este a través de las colinas de Varnat. Con las lluvias del sur, los caminos actuales serán intransitables antes de la próxima luna. Hubo un silencio breve, sorprendido. Luego, un consejero asintió. Otro pidió ver el mapa. Un tercero murmuró: «El muchacho tiene razón». Nadie interrumpió, nadie lo mandó a callar. Durante semanas, Elisa asistió al consejo bajo el nombre de Elías. Cada noche repasaba lo dicho. Cada mañana estudiaba mapas antiguos, registros de comercio, cartas diplomáticas. Sus argumentos eran sólidos, sus propuestas eficaces, pero pronto el rumor del joven prodigio llegó a oídos del propio rey Cedren, que pidió verlo en persona. En la primera audiencia, el monarca lo observó largo rato. Su mirada era aguda, casi como si intuyera el secreto bajo la piel del muchacho, pero no dijo nada. «Dicen que habla como si vieras más allá de los mapas. ¿Eso es talento o simple suerte?», le preguntó. Elisa, bajando la cabeza, respondió con serenidad: «Tal vez vea más que los demás, Majestad. Tal vez solo me detengo a mirar donde otros no quieren». El rey sonrió apenas y le ofreció un lugar permanente en el círculo menor del consejo. Pero la victoria tenía un precio. Elisa comenzó a sentirse atrapada en su propio reflejo.
En las noches, se quitaba las vendas con dolor y miraba sus brazos marcados por el esfuerzo de sostener un personaje que no era ella. En los pasillos tenía que evitar a su madre, a su hermana menor, a los sirvientes que había conocido desde niña. Cada día, su identidad se desdibujaba para sostener una verdad mayor, y era que solo siendo otro podía ser escuchada. Pero el día de la firma del Tratado de Kelden, donde sus ideas habían garantizado paz y tierras para Elandor, ocurrió lo inevitable. La sala del trono estaba repleta, nobles, embajadores, soldados, clérigos. En el centro, el mapa del nuevo acuerdo. Todos esperaban al joven consejero para dar su firma final. Elisa avanzó por la alfombra carmesí con paso firme. La pluma estaba dispuesta. El rey asintía, todo parecía resuelto, hasta que una voz entre la multitud la llamó por su verdadero nombre. ¡Elisa! Se giró. Era el capitán Derren, antiguo amigo de su padre con lágrimas contenidas en los ojos. Señaló su mano izquierda, donde una cicatriz de forma de media luna, la misma que se había hecho cayendo de niña en los riscos de Tobar. Esa misma se asomaba bajo la manga. No es Elías, es su hija, la que desde niña supo más que nosotros, y ninguno la escuchó hasta que se disfrazó. El silencio fue absoluto. Los susurros brotaron como el viento entre las hojas secas. Los consejeros palidecieron. Uno se puso de pie. Esto es una burla al consejo, una farsa. Elisa no huyó. Dio un paso adelante, con la daga de su padre al cinto y el orgullo de su linaje en la voz. Si es una farsa, entonces decidme, ¿cuál de mis propuestas ha puesto en riesgo al reino? ¿Cuál de mis mapas ha mentido? ¿Cuál de mis palabras no os salvó de la guerra? Hubo miradas bajas, incomodidad, y en medio de ese torbellino de orgullo herido y verdades incómodas, se oyó el arrastrar de una silla. El cronista del reino, un anciano olvidado por casi todos, se puso de pie con esfuerzo. Su voz era débil, pero era firme. Yo fui testigo de cada consejo, cada voto, cada gesto. Si vais a juzgarla por ser mujer y no por sus méritos, entonces vuestra corona se asienta sobre ceguera, no sobre sabiduría. El rey, que había permanecido en silencio, bajó del trono. Se acercó a Elisa, la miró como si la viera por primera vez y le dijo: hoy no se rompe una tradición, hoy se revela una vergüenza. Que los muros del poder hayan necesitado disfraces es culpa nuestra, no suya. Y en ese instante, sin que lo ordenara, los soldados bajaron sus lanzas y todos los presentes inclinaron la cabeza. Elisa no solo había sido escuchada, había obligado al reino entero a escuchar. La sala del trono aún respiraba el eco de lo imposible. Una mujer, disfrazada de hombre, había dirigido al reino hacia la paz. Un disfraz que ya no era necesario. Elisa permanecía en pie frente al rey Cedren, sin máscara, sin vendas, sin temor. Su cabello corto apenas tocaba sus hombros, y sus ropas, aunque masculinas, ya no ocultaban lo que era. Era una mujer, una hija del conocimiento, y el reino la había seguido sin saberlo. El silencio era una bestia tensa. Algunos rostros mostraban rabia, otros vergüenza. Algunos, como el del capitán Derren, brillaba de orgullo contenido. Nadie sabía qué diría el rey, nadie osaba moverse. Y entonces Cedren, monarca de Elandor, rompió la quietud, no con un grito, sino con una pregunta: ¿por qué lo hiciste? Elisa respiró hondo. Su voz sonó más clara que nunca, como si por primera vez hablara como ella misma. Porque me enseñaron a pensar, a razonar, a servir a mi reino, pero también me enseñaron que por nacer mujer nada de eso importaba. Así que decidí fingir ser lo que el mundo respetaba, para demostrarles que mi voz valía sin importar la forma que la contuviera. El rey asintió despacio, como si las palabras se abrieran paso hasta lo más hondo de su alma. ¿Y crees que ha cambiado algo? Elisa dio un paso al frente, ya no con humildad, sino con una dignidad de quien ha soportado un mundo injusto y ha emergido sin quebrarse. No lo sé, pero sé que ya no puedo volver a callarme.
Y fue entonces cuando el anciano cronista habló de nuevo. Su voz, vieja y temblorosa, se alzó como una campana en medio de la niebla. Mi pluma ha escrito gestas de reyes y generales durante 50 inviernos, pero jamás escribí el momento en que un reino se vio forzado a mirarse al espejo y cambiar. Los consejeros comenzaron a bajar la mirada. Uno de ellos, el más joven, el menos endurecido por los años, se puso en pie. Propongo que Elisa, hija del cartógrafo, ocupe el puesto del consejero real, sin necesidad de fingir nombre ni rostro, que su mérito hable por ella. Un murmullo de aprobación se extendió, como una ola que crece sin control. El rey levantó la mano para pedir silencio, y con voz firme declaró: que quede registrado en los libros, Elisa no engañó al reino, lo despertó. A partir de hoy, no se negará el derecho a ser escuchado por el género, ni por la cuna, ni por la costumbre. Desde hoy, quien tenga palabra sabia tendrá un asiento en este consejo. Los vitrales del salón filtraban la luz del sol naciente, como si el cielo mismo quisiera bendecir el momento. Una nueva era, tejida no por espadas, sino por valor y verdad, nacía entre las piedras del viejo castillo. Y Elisa, por primera vez, no sintió que caminaba disfrazada, caminaba como ella misma, y el reino la escuchaba. Cuando el anciano murió en el reino de Calverin, no hubo campanas, ni luto, ni herederos que lloraran su partida. Pero al tercer día, toda la aldea se detuvo. Nadie sabía por qué lloraban, pero todos sabían que algo valioso se había perdido. Su nombre era Talor, aunque pocos sabían su verdadero origen. Para los niños, era simplemente el abuelo del puente. Para los ancianos, un recuerdo vivo de tiempos más puros. Para los forasteros, una figura que parecía salir de una leyenda olvidada. Vivía solo, en una cabaña de roble y piedra, donde las hiedras trepaban por las ventanas como si también quisieran quedarse a escuchar su voz. La casa se alzaba a orillas del río Belenor, justo antes del puente de piedra que conectaba la aldea con el mundo exterior. Desde allí, Talor observaba el fluir del agua, como quien contempla los pensamientos de un tiempo que ya no le pertenece. No tenía tierras, no criaba ganado, ni un solo criado respondía a su voz, y sin embargo, era uno de los hombres más respetados de todo Calverin. Cada día al amanecer, lo veían cruzar el umbral de su puerta con una bolsa al hombro hecha de lino viejo y caminar descalzo por los senderos del mercado. Saludaba a todos con un gesto de cabeza, y sus ojos, tan claros como el hielo de las montañas, brillaba con una calma que desarmaba incluso a los más arrogantes. Remendaba sandalias con una precisión casi artística, curaba cerraduras con aceite de flores silvestres, reparaba juguetes con clavos que él mismo forjaba al calor de una chimenea modesta, pero sobre todo, enseñaba. Por las tardes, cuando el sol comenzaba a teñir de cobre los campos, los niños se reunían bajo el viejo roble frente a su cabaña. Se sentaban en círculo, con las piernas cruzadas y los ojos muy abiertos, mientras él les hablaba de letras, de historias, de constelaciones y hasta del alma humana. No usaba libros, usaba palabras vivas. Las letras no se aprenden con los ojos, se graban con el corazón, decía. Una vez, un niño le preguntó por qué nunca cobraba. Talor lo miró y respondió: porque lo que vale de verdad no se vende. La reina de Calverin, intrigada por aquel hombre que todos admiraban sin entender del todo por qué, ordenó traerlo a la corte. Llegó al castillo con ropas humildes, sin espada ni escolta. Frente a nobles cubiertos de anillos y perfumes, se mantuvo erguido con una serenidad que hizo guardar silencio hasta el chambelán. Te ofrezco tierras, oro, una escolta real. ¿Qué deseas, Talor? Mi señora, tengo el aire, el río, las semillas y los ojos atentos de mis muchachos. Lo que necesito ya lo tengo. Y con esa misma dignidad con la que entró, se marchó. Desde aquel día, nadie más se atrevió a ofrecerle riquezas, porque entendieron que él ya las tenía, y no en sus bolsillos,
sino en las vidas que tocaba sin pedir nada a cambio. El año en que los cielos no florecieron en primavera, llegaron los rumores. La guerra había cruzado las montañas. Primero fueron ecos distantes. Un mensajero no regresó. Un campesino que halló una espada abandonada en el linde del bosque. Luego, el terror se volvió tangible. Las torres de vigilancia ardieron una a una al amanecer, como antorchas encendidas por manos enemigas. Los soldados del reino habían marchado hacia el norte. El sur, donde estaba Calverin, quedó desprotegido. Los nobles huyeron. Las casas de piedra cerraron sus puertas. Los ricos escondieron su oro bajo tablas y huertos falsos. El miedo se convirtió en moneda y nadie tenía cambio. Pero entonces, una figura delgada, de andar pausado, apareció en el centro de la plaza. Era Talor. Vestía su túnica de siempre, con las mangas remendadas y las botas cubiertas de barro seco. Su bastón de madera oscura no temblaba al sostenerlo, sino que parecía marcar el compás de algo más fuerte que el miedo, la voluntad de permanecer en pie. Sin levantar voz, reunió a los hombres y mujeres del pueblo. Le ofreció milagros, no prometió victorias, solo habló con verdad. No venceremos con espadas, venceremos con alma, y el alma no se afila, se siembra. Cada palabra suya encendía una chispa, y esas chispas prendieron fuego en los corazones dormidos. Organizó grupos, los ancianos vigilaban desde los campos, las mujeres tejían redes de pesca entre árboles para frenar caballos, los niños llevaban mensajes en paneles vacíos escondidos como si fueran simples juegos. Los hombres cavaban zanjas, reforzaban los molinos, convertían carros de heno en trampas. Talor no descansó una sola noche. Dormía sentado junto al pozo central, bastón en mano, con la cabeza sobre el pecho, como si incluso en sueños estuviera custodiando algo más grande que la vida. Cuando los invasores llegaron, no encontraron un ejército, encontraron una aldea donde cada puerta era un escudo, cada anciano una muralla, cada niño un mensaje de resistencia. Las rutas estaban bloqueadas, los caminos confundidos, los víveres ocultos. El enemigo, acostumbrado a batallas con espadas, no supo pelear contra la dignidad silenciosa de un pueblo que había decidido resistir sin levantar una lanza. Y en el centro de todo, Talor. No dio órdenes, daba ejemplo, y eso, en tiempos de caos, vale más que cualquier trono. Los invasores, desorientados, humillados por una victoria que no podían alcanzar con la fuerza, se retiraron, no porque fueran vencidos con armas, sino porque entendieron que no podían derrotar a un pueblo que había aprendido a defenderse con el alma. Y una vez más, cuando todo volvió a la calma, Talor regresó a su cabaña. No pidió aplausos, no aceptó títulos, se arrodilló junto a su huerto y volvió a plantar tomates, como si nada hubiera pasado, como si la mayor victoria jamás vista fuera solo un paréntesis en su vida sencilla. El invierno llegó sin anunciarse, como una sombra que se desliza bajo la puerta. Las primeras nieves cayeron suaves sobre los tejados de Calverin, cubriendo el mundo con un manto de silencio. Y fue entonces, en una noche sin luna, que Talor partió sin despedirse. Nadie escuchó un grito, nadie vio una vela encendida. Solo al amanecer, la puerta de su cabaña seguía cerrada y el humo de su chimenea no se elevaba como cada mañana. Fueron los niños quienes lo notaron primero. Uno de ellos, pequeño y de mejillas sonrojizas, golpeó su puerta con la misma confianza de siempre. No hubo respuesta. Otro empujó suavemente el picaporte y lo encontraron allí, sentado en su silla de madera, con las manos cruzadas sobre el regazo, el rostro en paz, como si simplemente hubiera cerrado los ojos para escuchar mejor el susurro del río. No hubo testamento, no hubo cofres, ni siquiera un retrato. Los nobles quisieron preparar un funeral fastuoso, con tapices y estandartes negros, pero el pueblo se negó. Talor no vivió con grandeza, vivió con verdad. En su cabaña todo era humilde, una cama de paja tejida con sus propias manos, un cuenco de barro con pan duro, una sola vela encendida hasta la mitad. Pero había una caja, oculta bajo una tabla de suelo. No era de oro, era de madera vieja, tallada con símbolos extraños, una luna menguante, una mano extendida, un ojo cerrado. Al abrirla,
los aldeanos encontraron cientos de cartas, pequeños pliegos de pergaminos atados con hilos de lino. Cada uno tenía un nombre, una fecha y un mensaje. Para Elion, que quiso dejar la escuela, recuerda, tu mente es más poderosa que tus dudas. Para Marla, que perdió a su madre, tu llanto honra la vida que ella te dio. Llora, pero luego levántate. Para Tyrell, que robó un trozo de pan, a veces el hambre no es del cuerpo, sino del alma. Come y luego aprende a dar. Había cartas para personas que ni siquiera sabían leer. Había mensajes para los que no habían nacido. Y al final de cada una, la misma frase, escrita con pulso firme: haz lo que yo hice, da sin medida y te habrás hecho eterno. El pueblo lloró, no como se llora a un rey o a un señor, sino como se llora la partida de algo sagrado que nunca se nombró como tal. La reina ordenó una estatua de mármol blanco, mandó a traer escultores del este y hasta un poeta para escribir una inscripción, pero los aldeanos volvieron a negarse. Talor no necesita piedra para ser recordado, vive en nuestras manos, y así nació una nueva tradición. Cada casa de Calverin, desde los pescadores hasta los panaderos, colocó una pequeña placa de madera sobre la puerta. No tenía escudos ni nombres, solo una frase: aquí se vive como vivió Talor. A veces pensamos que para ser recordados necesitamos dejar grandes hazañas, títulos, riquezas o estatuas que desafíen al tiempo. Pero hay personas, quizás como Talor o como alguien que tú conociste, que dejan algo mucho más valioso: un ejemplo, un gesto, una palabra, una manera de vivir tan honesta, tan desinteresada, que incluso después de su partida siguen enseñándonos a vivir. Tal vez tú conociste a alguien así, alguien que no dejó herencias ni grandes posesiones, pero dejó una huella invisible, profunda, imborrable. Tal vez fue una abuela que tejía más paciencia que lana, o un maestro que nunca alzó la voz pero cambió tu camino para siempre. O quizás aún recuerdas a aquel vecino silencioso que sin decirlo te enseñó qué era la verdadera bondad. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. En un rincón olvidado del reino de Stavor, donde la piedra crujía bajo los pies y el viento llevaba rumores de antiguas maldiciones, vivía una muchacha que, sin saber leer ni escribir, dibujaba futuros en pizarras rotas, y todos, de un modo u otro, se cumplían. Maelis había nacido en la aldea de Abernathy, una franja de piedra y niebla encajada entre dos montañas, donde el sol apenas asomaba más allá del mediodía. El barro cubría los muros de las casas y las chimeneas lanzaban humo agrio incluso en primavera. El tiempo pasaba sin gloria ni esperanza. Su madre, Hydra, era una carbonera silenciosa, con los dedos ennegrecidos y la espalda encorvada desde los 20 y tantos. Había criado sola a Maelis desde que su esposo, un herrero pendenciero y bebedor, se desdibujó en una forja maldita. Nunca más le habló ni a su hija ni a nadie. Solo escupía sangre en la tierra y maldecía el cielo. Maelis creció así, sin palabras, sin cuentos, sin juegos. Nunca aprendió a leer, pero su mente era un mapa en constante movimiento. Nadie recordaba cuándo fue la primera vez que tomó una tiza vieja y la arrastró sobre una piedra rota en el viejo monasterio abandonado, más allá del límite del pueblo, pero todos recordaban lo que dibujó: un campo florido en medio del invierno. 3 días después, brotaron amapolas en los surcos de la tierra congelada del Camposanto. Tenía apenas 7 inviernos. El monasterio, arrasado en una guerra de generaciones anteriores, era un lugar que los adultos evitaban. Decían que sus piedras estaban malditas, que sus columnas aún susurraban en latín roto cuando el viento cambiaba de dirección. Para Maelis, en cambio, era el único lugar donde el mundo no le pesaba. Allí, entre el musgo, piedras agrietadas y ecos huecos, encontraba pedazos de pizarra olvidadas por los monjes, y en ellas dibujaba. No hablaba, no por miedo,
sino porque sentía que el lenguaje de las palabras no era suficiente para lo que su alma quería decir. Su rostro era siempre sereno, pero sus ojos decían más que una biblioteca entera, de un azul grisáceo casi lechoso. Miraba las cosas como si ya las hubiera visto antes, en otro tiempo, en otro mundo. Dibujaba con precisión asombrosa. Niños jugando con palos que aún no habían sido cortados, ancianas llorando ante tumbas que aún no existían, caballos cojeando antes de que enfermaran. A veces, hasta las emociones de quienes la rodeaban quedaban retratadas en trazos. La tristeza de la molinera como una grieta negra que se tragaba a sí misma. El amor no dicho del joven aprendiz por la hija del curtidor, representado como dos árboles que se rozaban sin tocarse. La gente comenzó a acercarse en secreto. Al principio, por simple curiosidad. Luego, por consuelo, le traían comida, flores, una manta en invierno y le dejaban una pizarra. Maylis no hablaba, no pedía, solo dibujaba y se marchaba. Y como si fuera parte del orden natural, lo que dibujaba sucedía, tarde o temprano. Pero no eran milagros, eran ecos de un futuro que parecía ya conocido por ella. La llamaron de muchas formas: la muda del eco, la hija del carbón, la bruja de la pizarra. Pero fue el viejo pastor Sten, al ver uno de sus dibujos, una tormenta que llegaría días después, quien la nombró como sería recordada por generaciones: la pizarreira, una criatura frágil, delgada como el tallo de una flor marchita, con el don de trazar lo que vendría sobre fragmentos del pasado. Y nadie, ni siquiera Maylis, sabía de dónde venían aquellas visiones. A medida que las estaciones pasaban, los dibujos de Maylis comenzaron a atraer más atención de la iglesia del pueblo. Ya no eran solo campesinos o curiosos los que se acercaban, sino viajeros de otras aldeas, caballeros errantes, comadronas y mercaderes. Algunos iban por esperanza, otros por codicia, otros simplemente por miedo a lo que podrían descubrir. El rumor llegó hasta el castillo de Rocanegra, donde residía el barón Elric de Estavor, un hombre temido por el puño de hierro y su alma empapada en superstición. Aquel noble, que dormía con amuletos bajo la cama y bebía infusiones de sangre de lobo por miedo a los espíritus, no veía con buenos ojos que el pueblo rindiera culto a una niña muda, que garabateaba visiones sobre piedras rotas. Para Elric, la sola idea de que una aldeana pudiera alterar el orden o predecir su destino era insoportable. Creía o decía creer que todo aquello era obra de brujería. Consultó a sus consejeros, mandó a llamar a un inquisidor menor del ducado y finalmente decretó en voz alta, desde su trono tallado en granito: cualquiera que consulte esas pizarras está traicionando al reino y a la fe. Que las destruyan, que quiebren cada piedra, y si encuentran a la niña, que no regrese. Esa misma semana, hombres armados descendieron al valle, armados con picas, teas encendidas y órdenes para quemar el monasterio. Los campesinos miraban en silencio, temerosos. Algunos ocultaron pizarras bajo sus casas, otros por temor a conveniencia señalaron dónde solía dormir Maylis. Pero ella no estaba allí, desapareció, como si se hubiera deshecho en la bruma. Las ruinas fueron selladas con cadenas oxidadas, las pizarras que quedaban, quebradas bajo las botas de los soldados, y el pueblo fue silenciado por decreto. Durante 3 semanas, el nombre de Maylis se convirtió en un susurro que solo se decía al oído, bajo el techo y con la vela apagada. Muchos creyeron que había muerto en el bosque, o que los lobos se la habían llevado. Otros pensaban que su don había sido solo una coincidencia, una superstición rota por la fuerza de las leyes humanas. Pero entonces ocurrió lo imposible. Tras una tormenta extraña, de esas que el cielo lanza solo una vez por siglo, con relámpagos verdes y truenos sin lluvia, el sacerdote del pueblo encontró a la mañana siguiente una pizarra colocada justo frente a la puerta de la iglesia. Estaba rota en 3 fragmentos como si hubiera sido golpeada, pero aún así el dibujo era legible y perturbador. Mostraba a una figura masculina de espalda, arrodillada ante una gran sombra coronada de espinas. Los detalles eran imposibles,
Los pliegues del manto real, el anillo del dedo izquierdo, las grietas del suelo bajo sus rodillas. Era, sin lugar a dudas, el barón Elric, humillado, derrotado. La imagen era tan precisa que helaba la sangre. El dibujo no tenía firma, pero todos sabían quién lo había hecho. El barón, al enterarse, montó en cólera. Golpeó a sus consejeros, quemó la pizarra con sus propias manos y ordenó ejecutar a quien mencionara de nuevo el nombre de Maelis. Y aún así, esa noche, un rayo atravesó las nubes y cayó directamente sobre la torre norte de su castillo. Nadie murió, pero Elric, el varón altivo de Stavor, quedó paralítico. La torre se desmoronó como si hubiera sido tocada por una mano antigua. El fuego no se extendió, pero las paredes del castillo nunca volvieron a mantenerse en pie igual. Era como si algo invisible las hubiera condenado a torcerse. Y en los días que siguieron, nuevos dibujos comenzaron a aparecer, en los rincones más imposibles, sobre la madera carbonizada del campanario, en el reverso de un escudo olvidado, incluso tallados con tiza húmeda sobre la roca viva del camino de entrada al castillo. Los trazos eran más oscuros, más nítidos, y siempre mostraban lo mismo: futuros rotos, verdades sin advertencias, dolor inevitable. Maelis no había muerto, o si lo había hecho, algo de ella aún dibujaba desde otro lado. Mientras el castillo del barón crujía bajo una nueva maldición y la aldea entera callaba con los labios temblorosos, una figura olvidada se atrevió a hablar. Era Tisla, la vieja curandera del bosque, que vivía sola desde que se negó a jurar fidelidad al altar de piedra que el barón mandó a levantar en el centro del pueblo. Nadie se atrevía a mirarla a los ojos, pero todos iban a ella cuando el alma se rompía y la sangre no paraba. Una tarde, bajo la sombra del manzano seco, Tisla reunió a los más viejos del lugar y dijo lo que solo unos pocos recordaban. Maelis no predice, ella recuerda. Sus dibujos no son el mañana, son lo que fue, el otro ciclo, en otro hilo del tiempo. Nadie entendía, pero la anciana explicó lo que le había sido susurrado por su maestra, y a su maestra por la suya, generaciones atrás. En tiempos olvidados, una maga del tiempo llamada Ismelia fue condenada por los dioses a vivir 1000 vidas humanas, en 1000 cuerpos distintos, como castigo por haber intentado abrir las puertas del futuro. Cada vez que moría, su alma reencarnaba, y con ella fragmentos de los futuros que había contemplado en su pasado. Pero la maldición no era del todo cruel. En cada ciclo, la memoria se filtraba como un eco. Solo los corazones lo bastante puros y lo bastante rotos podían contenerla. Tisla alzó su dedo torcido y susurró: Maelis es uno de esos ecos, la última hebra de Ismelia. Ella no dibuja lo que vendrá, dibuja lo que ya sucedió, no aquí, no ahora, sino en otro giro del destino, donde todo fue igual y todo fue destino. Los presentes, incrédulos y temblorosos, empezaron a recordar. Los rostros en sus dibujos no eran versiones futuras, eran repeticiones exactas, como si alguien las hubiera calcado de un libro antiguo. Las emociones eran demasiado verdaderas, los paisajes idénticos, las tragedias inevitables. Maelis no estaba guiando el presente, estaba advirtiendo del pasado. El mundo, su mundo, no era en una línea recta, sino un ciclo imperfecto, y ella, con su tiza de hueso y su silencio obstinado, era la grieta por donde ese círculo dejaba escapar sus secretos. Entonces, una segunda revelación estremeció a quienes escuchaban. La anciana confesó que Maelis había estado en su cabaña semanas atrás, que buscaba refugio. Solo dejó un último dibujo, una pizarra entera, sin roturas, con una imagen que Tisla no se atrevió a mostrar. Hasta ese momento, la trajo envuelta en tela de lino y la extendió ante todos. Era la aldea misma, completamente vacía. No había humo en las chimeneas, ni niños corriendo, ni voces, solo ruinas y silencio. En el centro, una figura, Maelis, con los ojos cerrados sosteniendo una tiza, y detrás de ella el símbolo de Ismelia, un círculo roto en su base, el ciclo inacabado. Tisla habló por última vez. Ella no quiere ser adorada, ni salvada,
solo quiere que recordemos que todo lo que repetimos ya fue advertido. El miedo cambió de forma. La aldea ya no temía a los dibujos de Maelis, sino lo que callaba cada vez que no dibujaba. Y muchos empezaron a mirar con otros ojos los lugares donde antes solo veían piedra, las grietas del monasterio, las marcas en los árboles, las grietas en sus propias vidas, porque entendieron que Maelis no había desaparecido. Ella estaba en todos los ciclos, solo hacía falta mirar. Desde entonces, el nombre de Maelis no se pronuncia con temor, sino con reverencia silenciosa. Nadie volvió a verla, y sin embargo todos la vieron de algún modo. Una sombra que cruzaba la plaza cuando caía la niebla, un trazo de carbón en la esquina de un pozo, un dibujo incompleto en la corteza de un árbol que solo aparece con la escarcha del amanecer. La aldea aprendió a vivir sin respuesta. Ya no rompía las pizarras, las recogía, las guardaban, las envolvían en tela como reliquias, porque en cada fragmento roto, en cada dibujo interrumpido, en cada mirada que parecía mirar el mañana, había una advertencia, un lamento o un consuelo, y quizás un pedazo de todos nosotros. El castillo se convirtió en ruina, el trono del varón tragado por la hiedra, y donde antes hubo miedo, floreció una especie de fe más antigua, la que nace del reconocimiento de los propios errores, la que no necesita altares, sino memoria. La gente empezó a hablar menos y a mirar más, a escuchar sin juzgar, a caminar sin correr, a escribir sus días como si fueran pizarras frágiles, sabiendo que incluso las más rotas pueden contener un mensaje eterno. Y en lo más profundo del bosque se dice que aún vive una niña que no envejece, o tal vez no es una niña, tal vez es solo un eco de un alma milenaria que sigue dibujando lo que fuimos, para que algún día entendamos lo que podríamos ser. ¿Y tú, alguna vez sentiste que ya habías vivido algo que apenas estaba sucediendo? ¿Alguna vez soñaste con un lugar que no conocías y al llegar supiste que ya habías estado allí? Tal vez, solo tal vez, formas parte de esos hilos invisibles que nos conectan a otros tiempos. Quizá tus recuerdos no son los tuyos, quizá heredaste un fragmento de un eco más antiguo. Deja en los comentarios, ¿qué dibujarías en una pizarra rota si supieras que alguien, siglos después, la encontraría? No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Dicen que hay vidas que arden hasta las cenizas y que de esas cenizas algunos no vuelven jamás. Pero hubo una mujer en un reino olvidado por los mapas que no solo volvió, se rehizo después de perderlo todo, y su nombre aún se susurra cuando el viento sopla entre ruinas. En el extremo norte del reino de Erindor, más allá de las colinas nevadas y los bosques donde los lobos aún aúllan con voz humana, existía un pueblo escondido entre montañas, Valkenrad. Allí, donde el invierno era largo y la madera crujía como viejos huesos, las personas sabían sobrevivir, no porque el mundo fuera amable, sino porque se sentía los unos a los otros. En el centro del pueblo había una forja. No era grande ni elegante, pero tenía algo que ninguna otra tenía: fuego constante aún en las noches de tormenta. La forjaba el viejo Myron, el herrero, un hombre de brazos gruesos y voz grande. A su lado, como sombra inseparable, trabajaba su hija, Arlena. Arlena tenía apenas 19 inviernos, pero sus manos ya conocían el peso del acero. Su piel estaba curtida por el humo y el calor del horno, y su cabello, de un color castaño oscuro como la tierra húmeda, siempre recogido en una trenza que le caía sobre el hombro. No era de hablar mucho, pero cuando lo hacía, las palabras parecían salir afiladas como hojas nuevas. Los hombres del pueblo decían en voz baja: «Es más tenaz que cualquier aprendiz», y algunos añadían con una sonrisa: «y más hermosa que cualquier doncella del reino, aunque no lo sepa». Pero Arlena no escuchaba los halagos. Ella solo escuchaba a Ewan, el hijo del capitán de la guardia, con quien compartía desde la infancia secretos, silencios y un amor que nunca se declaraba del todo, pero que vivía en las miradas.
Ewan era alto, de cabello claro y sonrisa fácil, y aunque su deber era entrenar con lanza y escudo, cada tarde pasaba por la forja solo para verla golpear el yunque. Una vez le dijo: «El día que pueda comprarte un anillo, no será de oro, sino de hierro forjado por tus propias manos». Y ella por primera vez rió. Valkenrath era eso, una aldea pequeña, donde la risa aún tenía eco, donde los niños jugaban entre los barriles de grano y las mujeres colgaban hierbas medicinales en las ventanas, donde se celebraba el solsticio con canciones antiguas y bailes alrededor del roble central. Pero la calma en los reinos del norte nunca dura demasiado, y esa paz, esa vida sencilla tejida con efectos y rutina, iba a romperse de forma cruel y repentina. Una mañana gris, cuando el rocío aún no se había deshecho en los tejados, un cuervo llegó sin ser visto. Llevaba una marca en la pata, un hilo negro, símbolo de muerte inminente. Y al atardecer, cuando las nubes pintaban de rojo el cielo, los estandartes negros aparecieron en el horizonte. Primero fue el sonido, cascos sobre piedra, luego el humo, después los gritos. La Orden Negra, conocida como los corruptos, no dejaba aldea en pie. No tomaban rehenes, no respetaban templos, arrasaban, quemaban y dejaban los huesos para los cuervos. El padre de Arlena fue uno de los primeros en caer, defendiendo la forja con un martillo en la mano. Ewan, al frente de la guardia local, resistió hasta su último aliento, o eso creyó ella. Arlena fue tomada, golpeada, arrastrada, desaparecida, y con su desaparición el pueblo entero desapareció de los mapas. Fue tragado por el olvido, como tantas otras aldeas que nadie recuerda haber oído nombrar. Durante un año completo, nadie supo de Arlena, ni viva ni muerta. Solo el viento conocía su historia, hasta que un día volvió. Y ese día no hubo trompetas ni anuncios, solo una figura solitaria caminando entre la bruma, con una capa gris tan gastada como los nombres grabados en las lápidas viejas. Llegó a una aldea del sur, tan pequeña que no tenía nombre. Apenas era un conjunto de casas de barro y madera, que estaban rodeadas de campos secos. El herrero la miró sin reconocerla. Un niño quiso ofrecerle pan, pero su madre lo apartó. Y sin embargo, ella no pidió nada. Se dirigió al mercado, compró hilo de cobre, cuero usado y 3 clavos torcidos. Pagó en silencio con monedas ennegrecidas y esa noche acampó bajo un roble, sola, sin fuego. Al día siguiente, en esa misma aldea, un estandarte negro cayó. La gente no supo quién lo hizo. Solo hallaron los cuerpos de 3 soldados corruptos y en la plaza una pequeña marca tallada en el suelo con ceniza, una espada quebrada atravesando una corona, la misma marca que empezaría a aparecer en los caminos como un eco vengativo. Arlena había comenzado su cruzada. No era una guerrera, era algo más íntimo, una limpieza, una restitución del equilibrio. Iba de pueblo en pueblo, sola, enfrentando a los hombres que alguna vez arrasaron su vida. Pero no lo hacía con odio ciego, no gritaba, no maldecía, forjaba sus armas como quien reza en silencio y con devoción. Su armadura era improvisada, piezas sueltas remachadas con cuero y metal robado, pero funcionaba, y en sus manos cada espada parecía más ligera de lo que debía. Era como si la rabia la sostuviera por dentro. La gente empezó a hablar. ¿La has visto? No tiene nombre, solo ojos tristes. Dicen que le susurra al acero antes de cada lucha. Dicen que llora, pero solo cuando nadie la ve. Una noche, en una aldea que aún conservaba templo, el viejo sacerdote le preguntó: ¿buscas justicia o venganza? Y ella respondió: busco el rostro que me arrebataron. En la ciudad de Valden encontró una pista. Un general enemigo hablaba de un caballero capturado que se había unido a ellos. Pero claro, mirada ausente, fuerza inusual. Arlena supo al instante era Ewan. No estaba muerto, solamente era un esclavo corrompido. Lo habían quebrado como quiebran los metales al forzarlo sin compasión, doblándolo hasta hacerlo irreconocible. Ewan, su amor, su refugio,
Ahora era parte del enemigo que ella juró destruir. El reencuentro no fue heroico, fue silencioso. Ocurrió en un claro entre ruinas, cuando el cielo parecía de plomo y los árboles no tenían hojas. Él la reconoció, no por su rostro, sino por la forma en que ella le habló. Ewan, una sola palabra, como una chispa en un campo seco. Él bajó la espada, solo un poco, temblaba, sus labios resecos susurraron, «Arlena», y por primera vez en mucho tiempo ella sintió miedo, no del enemigo, sino del amor que aún dolía, del amor que sobrevivía. No se enfrentaron, no se abrazaron, solo se miraron largo rato, como dos fantasmas que reconocen la tragedia del otro. Y esa noche, Arlena eligió no matarlo, eligió luchar por él, por lo que fue, por lo que aún podía ser. La noche del reencuentro no trajo paz, trajo silencio. Arlena permaneció despierta, sentada junto al fuego con la espada a un lado y las manos en el regazo, no por temor, sino por incertidumbre. Ewan dormía a unos pasos envuelto en una capa robada, con los lados entreabiertos como un niño exhausto. Su rostro estaba marcado por cicatrices nuevas y su cuerpo más delgado, más endurecido. Pero no era eso lo que le hería, era su mirada, vacía, apagada, como si le hubiera arrebatado el alma y dejado solo el cuerpo a medio vivir. A la mañana siguiente, Arlena no habló, ni él. Caminaron juntos sin rumbo hasta una colina donde aún quedaban restos de una torre derruida. Desde allí se veía el valle donde estaba Valkenrad, o lo que quedaba de él. Un campo quemado, con algunas piedras ennegrecidas. Ewan lo miró sin reconocerlo. Ella, en cambio, cayó de rodillas. «Aquí fue», susurró. «Aquí me arrebataron a mi padre. Aquí ardió la forja. Aquí tú me dijiste que el anillo sería de hierro». Él la miró y por un instante algo parpadeó en sus ojos. «Arlena», un susurro, no una afirmación, ni una excusa, solo su nombre, como si recordarlo le doliera en los huesos. Ella se acercó temblando, colocó su mano sobre su pecho, sintió su corazón latiendo irregular. «Humano aún, no eres uno de ellos», le dijo. «Te lo arrancaron todo igual que a mí, pero si me recuerdas, si aún sabes mi nombre, entonces no estás perdido». Ewan cerró los ojos con fuerza. Una lágrima solitaria y torpe le surcó la mejilla. «No sé cómo regresar», dijo con voz rota. «No sé si puedo, no sé si merezco». Y Arlena, que había perdido todo, que había cruzado la muerte y la rabia, le respondió: «Yo tampoco supe, pero caminé y el camino me rehizo. No estás solo, no esta vez». Ese día no ardió un castillo, no se libró una batalla, no corrió sangre, pero una maldición fue rota, porque a veces el giro no es una espada ni una explosión, es el susurro que alguien creyó que jamás volvería a escuchar, es el temblor en la voz de quien fue endurecido por la guerra, es el perdón, es la memoria. Y desde entonces ya no caminó sola. La gente empezó a hablar de dos sombras que iban de aldea en aldea, una mujer de mirada firme y un hombre de ojos heridos. No buscaban venganza, buscaban rescatar lo que aún podía salvarse. Si esta historia te ha tocado alguna fibra en tu pecho, si alguna vez te rompieron el alma, si alguna vez sentiste que el mundo te dejó en ruinas, esta historia es para ti, porque Arlena no es solo una mujer en una leyenda antigua, es cada persona que fue traicionada por la vida, es cada uno de nosotros que alguna vez pensó que no volvería a levantarse. Pero escucha esto, puedes perderlo todo, puedes quedarte sin nadie, sin hogar, sin nombre, pero mientras quede un suspiro en tu pecho, puedes rehacerte. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Dicen que en tiempo de guerra no hay espacio para el amor, pero ¿y si el amor verdadero no huye del campo de batalla? ¿Y si mereces a alguien que te cubra con una manta o con su escudo? Esta es la historia de Kallen, un guerrero sin patria, y de Eira, una mujer marcada por la traición, que aprendieron que amar de verdad no es quedarse en la cama, es marchar juntos hacia la tormenta.
El reino de Durwal se extendía como una esmeralda herida entre montañas nevadas y bosques sombríos. A primera vista, era un lugar próspero, lleno de vida, donde los campesinos labraban la tierra y los nobles brindaban en sus salones dorados. Pero bajo esa superficie corría una podredumbre hecha de secretos, traiciones y pactos sellados con sangre. Allí vivía Eira, una mujer que una vez había creído en los cuentos. De niña, escuchaba las historias de amor eterno junto al fuego de su madre. Soñaba con alguien que la cuidara, que la defendiera, que la amara por lo que era. Pero las historias se rompieron pronto. A los 16 años, fue entregada en matrimonio a un noble de mediana edad, no por amor, sino por la codicia de su padrastro. Su cuerpo fue tratado como moneda, su don con las hierbas como una herramienta. Aprendió pronto que las caricias no siempre eran dulces y que las palabras bonitas eran armas más afiladas que una lanza. Escapó una noche de tormenta, descalza, con un puñal pequeño y una bolsa de raíces secas. Vagó por meses entre aldeas, durmiendo entre zarzas, curando a cambio de pan, hasta que llegó a una cabaña en ruinas, escondida en lo profundo del bosque de Rensilva, donde los lobos aullaban y los hombres raramente se atrevían a entrar. Allí construyó su refugio, no una casa, sino un muro, uno invisible, hecho de silencio, de distancia y de miradas evitadas. Nadie sabía realmente quién era, solo que curaba rápido, cobraba poco y no hacía preguntas. Un día, al borde del sendero que llevaba al río, encontró algo inusual, una huella de sangre sobre la nieve reciente. La siguió, cuchillo en mano, y detrás de unos matorrales lo vio por primera vez. Kallen, alto, cubierto de barro, con el torso envuelto en harapos manchados. Tenía una herida profunda en el costado y una mirada turbia de fiebre, pero su mano aún apretaba la empuñadura de una espada vieja. No suplicó ayuda, solo la miró como un animal acorralado entre la vida y la muerte. Y ella, aunque pudo haber dado la media vuelta, no debía involucrarse, pero había algo en su mirada, algo que no era súplica, sino resistencia, como si, incluso moribundo, aún quisiera proteger algo que no existía. Lo llevó hasta su cabaña, le limpió la herida con vino, le cosió la carne con hilo de lino. Durante 3 días no pronunció palabra, él tampoco, solo respiraban, compartiendo un silencio que no pesaba. Kallen era un exsoldado del norte, un traidor a los ojos de su rey. Fue acusado de desobedecer órdenes, de proteger a aldeanos en vez de saquear. Lo marcaron a fuego y lo arrojaron fuera del reino. Desde entonces, deambulaba con la espada en una mano y la culpa en la otra. Pero en esa cabaña, bajo el techo remendado de Eira, algo en él cambió. Reparó la puerta que crujía, cortó leña cuando ella dormía, se ocupó del gallinero y cazó sin alardes. No hablaban de su pasado, ni del de ella, pero cada gesto era un ladrillo en un puente invisible. Eira empezó a dejar la puerta sin tranca al anochecer, y Kallen dejaban su espada en el suelo antes de entrar. No se tocaron, no se miraban por mucho tiempo, pero en la forma en que él preparaba el fuego y en la forma en que ella le ofrecía la taza caliente, había más intimidad que en 1000 caricias. Así pasaron los días, hasta que un cuervo llegó del sur con el estandarte de guerra. La paz que habían construido en silencio se sostenía como una flor entre espinas. Eira seguía sanando en la aldea cercana. Una vez por semana, al amanecer, cuando los caminos eran seguros, y Kallen, aunque no decía mucho, siempre la acompañaba hasta el cruce del río, nunca más allá, como si respetara una frontera invisible, lo que ella aún no se atrevía a romper. Pero una mañana, al volver de una visita a un niño con fiebre, Eira notó algo extraño. El bosque, habitualmente lleno de pájaros y rumores, guardaba un silencio denso, y al cruzar el claro, lo vio, un estandarte rojo, con la serpiente dorada del señor Almar, el mismo que una vez le había poseído como si fuera suya. Los jinetes no la vieron, pero ella los reconoció al instante. Eran los hombres de su pasado, y habían vuelto. Corrió como no lo hacía desde la noche de su huida. Cuando llegó a la cabaña, jadeante,
Kallen ya sabía que algo no estaba bien. Había olido el humo, había notado la calma tensa de los animales y sin pedir explicación empezó a preparar su espada. ¿Te buscan a ti?, preguntó. Sí, respondió ella, sin girarse, pero si me encuentran aquí, ahora también te buscarán a ti. Kallen no dijo nada más, solo afiló su hoja, luego la envolvió en tela y la colocó sobre la mesa con cuidado. Eira lo observó en silencio. Entonces fue ella quien rompió el muro que lo separaba desde el primer día. No tienes que quedarte, puedes irte esta noche, cruzar el valle, perderte en las montañas, no es tu guerra. No, dijo él con voz baja. ¿Y qué es entonces? ¿Una deuda? ¿Una cuenta pendiente con la mujer que me salvó la vida? Ella bajó la mirada, pero él se acercó y por primera vez en semanas le rozó la mano con la suya. No es por lo que hiciste por mí, Eira, es porque contigo encontré un lugar donde mi alma dejó de temblar, y si mueres aquí, entonces moriré donde por fin soy libre. Esa noche no durmieron, prepararon trampas, cerraron las ventanas, recogieron los frascos de hierbas que podían servir como veneno y sanación, y al amanecer, mientras la niebla se alzaba sobre los campos de helechos, Eira hizo algo que ni ella misma entendía aún. Se colocó los pantalones de Kallen, se cubrió el cabello con un trozo de cuero y se colgó una pequeña daga en el cinturón. Él la miró sin decir nada, pero en sus ojos no había sorpresa, solo orgullo. Nunca te enseñé a pelear. No lo necesito, solo necesito pelear contigo. No por ti, contigo. Eso cambia todo, lo sé. Y así fue como salieron de la cabaña, uno al lado del otro, no como fugitivos, sino como iguales, como dos llamas caminando hacia el incendio. El bosque que rodeaba la aldea había visto muchas batallas, pero nunca una como esa. Los jinetes de Almar llegaron al anochecer con antorchas en mano y espadas brillando bajo la luz de la luna. Eran 10, tal vez 12. No esperaban resistencia. Después de todo, venían por una mujer, pero lo que encontraron fue una trampa tejida con tiempo y coraje. Kallen, oculto entre los árboles, lanzó su primera flecha, no para matar, sino para avisar. Aquí hay alguien que no va a huir. La lucha fue feroz, las hojas se tiñeron de rojo, las ramas crujieron bajo los cuerpos, y Eira no se escondió. Tampoco fue una heroína en el sentido clásico. No blandía una espada como Kallen, pero sabía dónde cortar para que el veneno hiciera su trabajo. Sabía dónde lanzar un puñado de hierbas para cegar al enemigo. Sabía cómo moverse sin ser vista. En medio del caos, uno de los hombres logró alcanzarla. Ella cayó, su daga voló, estaba desarmada, pero antes de que una hoja enemiga descendiera, Kallen se interpuso. El filo lo alcanzó en el hombro, y por un instante ella volvió a sentir ese miedo antiguo, el que conocía desde niña, el de perder, el de no poder salvar a nadie. Sin pensarlo, se abalanzó sobre el atacante con las manos desnudas, como una loba protegiendo a su pareja. Y fue entonces, en ese instante de furia y dolor compartido, cuando lo comprendieron. El amor no era el calor junto al fuego, no era la mirada en calma al final del día. Era esto, era la decisión de sangrar juntos, de no huir, de quedarse, incluso cuando todo tiembla. Eira levantó a Kallen mientras el resto huía. La cabaña ardía a lo lejos, incendiada por uno de los jinetes. Su hogar, su refugio, reducido a brasas, pero en su pecho, entre jadeos, algo ardía más fuerte que el fuego. Kallen, con la sangre goteando por el brazo, la miró y sonrió. Una sonrisa rota, pero llena de verdad. Lo perdimos todo. No todo, respondió ella, cubriéndolo con su capa. Aún te tengo a ti, y tú a mí. Y en ese abrazo, bajo un cielo negro de cenizas, comprendieron que el amor que habían encontrado no era de este mundo. No era un amor de canciones ni de cuentos, era uno escrito con cicatrices. Dicen que el amor verdadero es raro, que aparece solo una vez, pero quizás no sea tan raro, quizás simplemente no lo reconocemos, porque no siempre viene vestido de flores, a veces viene con cicatrices, con silencios, con una espada rota y con un corazón dispuesto. A veces, el amor que mereces no es el que te besa bajo la luna, sino el que te mira cuando todo arde y te dice, no me voy. Un amor que no huye cuando tiemblas, que no desaparece cuando el mundo duele,
Un amor que se acuesta contigo al final del día, sí, pero que también estaría contigo en el barro, en la batalla o en la última trinchera. Si alguna vez amaste así, si alguna vez esperaste ese tipo de amor, bienvenido. Esta es tu casa. Suscríbete a Magia, Historias y Leyendas. Aquí rescatamos las emociones que el tiempo no borra. Aquí contamos historias que no solo se escuchan, se sienten. Y recuerda, no estás solo ni sola. En algún lugar, alguien también espera a quien camine a su lado, incluso si se rompe el cielo. Gracias por estar aquí. En la última colina, antes de que el sol se escondiera, lo vieron caer, pero no con miedo ni con dolor. En el antiguo reino de Elroden, allá donde las montañas besan el cielo y los bosques guardan secretos de siglos, vivía un joven llamado Tarek, aprendiz de escudero y huérfano de guerra. Nunca conoció a sus padres. Su vida comenzó el día que fue hallado envuelto en una manta de lino, abandonado a las puertas de una fragua del viejo herrero del castillo. Creció entre martillos y espadas, entre el calor del fuego y el frío del metal, pero su mirada no era la de un simple aprendiz. Desde niño, Tarek tenía algo distinto, una calma serena y una fuerza callada que incluso los caballeros del rey respetaban, y un corazón noble que solo se aceleraba por Lina. Lina era la hija del señor feudal de Elroden, dueña de una belleza serena, de mirada curiosa y paso decidido. Nacieron el mismo invierno, aunque en mundos distintos, pero eso no impidió que jugaran juntos entre los manzanos del patio alto, que compartieran cuentos junto al pozo, o que corrieran por los pasillos del castillo como si no existieran jerarquías ni deberes. Con el paso de los años, los destinos se bifurcaron. Ella fue instruida en lenguas, protocolo y política. Él en espadas, obediencia y silencio. Lina estaba prometida a un conde del norte, un trato sellado por conveniencia más que por amor. Tarek, por su parte, se preparaba para el día en que, si tenía suerte, algún caballero lo aceptaría como un escudero en campaña. Y sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, el tiempo parecía volver a su niñez. Jamás se dijeron lo que sentían, nunca rompieron las reglas, pero tampoco se olvidaron. En la soledad de sus habitaciones, ella escribía su nombre en trozos de papel que luego quemaba, y él, bajo las estrellas, murmuraba una promesa: si llega el día en que peligre tu vida, yo seré el escudo que no tienes. Ese día llegaría. El invierno aún no había dejado las tierras de Elroden cuando llegó la advertencia. Jinetes exhaustos descendieron de las montañas con el rostro cubierto de polvo y miedo. Traían noticias del reino de los montes, cruzados. El ejército enemigo se acercaba. La guerra, hasta entonces distante, se convirtió en un zumbido constante en los oídos del pueblo. Los campos se vaciaron, las campanas de la torre anunciaron el llamado a las armas, y en medio del caos, Tarek dio un paso al frente. Aún sin ser caballero, pidió que lo dejaran combatir. El viejo herrero, su padre adoptivo, intentó disuadirlo, pero Tarek solo respondió: no sé empuñar títulos, pero sí espadas, y tengo algo que proteger. Fue asignado a la defensa interior del castillo, una posición reservada para los más leales. Aquel gesto lo dijo todo. Esa misma noche, Lina fue a buscarlo. Lo encontró en los establos ajustando el arnés de un caballo, con el rostro endurecido por la decisión. ¿Por qué tú?, le preguntó con los ojos cargados de temor. Porque nadie más lo haría por mí, respondió él sin mirarla. Tarek, susurró ella acercándose. Si no regresas. Él giró entonces, y por primera vez en años, la sostuvo con la mirada. Si no regreso, que este relicario lo haga. Abrió su mano. Dentro, un medallón de cobre que él mismo había forjado en secreto, con la forma del emblema de Elroden, un halcón protegiendo a una flor. Ella lo tomó con manos temblorosas y lo besó. Aquel beso no fue de amantes, fue de despedida. Al amanecer, los cuernos de guerra retumbaron. La nieve se tiñó de rojo. El enemigo arremetió con furia, lanzando fuego y acero sobre los muros. La batalla fue feroz.
Los hombres caían, las banderas se desplomaban bajo las flechas negras, y en medio del estruendo, Tarek vio algo. Un grupo de soldados enemigos, emboscados por un pasaje secreto del ala oeste, se deslizaba por entre los corredores, directo hacia los aposentos de Lina. Sin esperar órdenes, sin pensar en su vida, corrió. Atravesó humo, fuego, piedra y sangre, derribó puertas, cruzó patios, ignoró heridas. Luego llegó, el enemigo ya estaba allí. Lina retrocedía, atrapada. El acero brillaba frente a su pecho, y entonces Tarek saltó. Con un grito de furia y amor, se interpuso. La espada enemiga se hundió en su costado, pero no cayó. Contra todo pronóstico luchó con el filo de su desesperación. Uno a uno, los soldados fueron cayendo, hasta que solo quedó él, de rodillas, sangrando. Ella lo sostuvo, temblando, en el centro de su cámara. Él respiraba con dificultad, pero aún sonreía. Lina estaba a salvo. Ella lloraba negando. ¿Por qué lo hiciste? Porque tú eres mi hogar. Y con una última exhalación, Tarek cerró los ojos. El cuerpo de Tarek fue llevado al templo de los antiguos, donde solo los héroes eran honrados. Lo envolvieron con lino blanco, entre flores del valle y hojas de roble, y lo colocaron sobre una losa de mármol que jamás antes habían sostenido a un escudero sin título. Pero no hubo nadie que se opusiera, ni nobles, ni clérigos, ni el propio señor Elrodin, porque todos sabían que aquel joven sin apellido había salvado no solo a Lina, sino al corazón mismo del reino. Sin embargo, el verdadero giro no ocurrió en el templo, sino días después, en el silencio del cuarto donde Lina se había encerrado. Nadie la había visto desde el entierro. No comía, no dormía, no hablaba. Solo sostenía en sus manos el relicario que él le había dado apretado contra su pecho, como si al abrir los dedos lo perdiera del todo. Hasta que, una noche, las doncellas escucharon un sonido, un murmullo, una voz. Entraron corriendo y la hallaron de pie frente al espejo, pálida como la luna, pero con los ojos más vivos que nunca. Él está aquí. Milady, ¿quién? Tarek me habló. Dijo que no debía llorar por él, que lo hizo por amor, no por tristeza, que la muerte no fue el final, sino la prueba de que el amor vence incluso al tiempo. Las criadas pensaron que deliraba, pero al día siguiente algo ocurrió. El relicario estaba tibio, no por la mano, por dentro, como si aún palpitara. Lina convocó a todos los escribas, a los bardos, a los tallistas de piedras, y ordenó que la historia de Tarek no se olvidara, no como un escudero, sino como el corazón invisible de Elrodin. Mandó a plantar un jardín donde él cayó herido, solo lirios blancos, ya que era su favorita, y cada primavera, desde entonces, una flor nueva aparece allí, sin semilla ni riego. Los sabios no pueden explicarlo, pero el pueblo lo sabe. Es su sonrisa la que florece cada año. Y hay quienes afirman que, en ciertas noches en que la luna se refleja en las aguas del jardín, puede verse la sombra de una figura de pie mirando hacia la torre alta, donde ella aún duerme con el relicario en el pecho. El tiempo pasó, reyes cambiaron, el castillo fue restaurado, nuevas torres se alzaron donde antes hubo ruina, pero el jardín de los lirios jamás fue tocado, ni por manos nobles, ni por guerras nuevas, ni por la indiferencia del olvido. Lina, aunque vivió muchos inviernos más, nunca volvió a amar a otro. Vestía de blanco cada año al llegar la primavera y sola bajaba hasta el jardín. Se sentaba entre las flores y cerraba los ojos. A veces sus labios se movían como si hablara, pero no a nadie visible, a alguien que siempre estuvo allí. Dicen que cuando murió, no pidió ser enterrada en el mausoleo de los nobles, pidió ser llevada al jardín, y allí, bajo el sauce donde cayó Tarek, fue colocada en silencio, sin estatuas, sin inscripciones, solo una frase tallada en una piedra sencilla. Murió sonriendo porque salvó a quien más amaba. Y aún hoy, cuando el viento sopla suave entre los lirios blancos de Elrodin, algunos aseguran que se oyen dos voces entrelazadas, riendo, como niños que alguna vez jugaron bajo el sol, sin títulos ni promesas, solo amor verdadero. No olviden suscribirse para más magia
historias y leyendas. Decían que en las noches de luna menguante, cuando los soldados regresaban heridos del bosque de Tirna, un canto suave casi etéreo recorría los campos, y que al amanecer las heridas de los moribundos estaban cerradas, la fiebre se desvanecía y los gritos de dolor se volvían suspiros de alivio, pero nadie había visto jamás a quien lo cantaba. El reino de Lírandor se alzaba entre montañas antiguas y bosques cargados de susurros, donde los árboles hablaban en lenguas olvidadas y el viento traía historias de épocas que nadie recordaba. En ese lugar donde la belleza del paisaje contrastaba con la sangre derramada, una guerra silenciosa comenzaba a desgastar el alma del reino. Los pueblos del norte, empujados por hambre, frío y viejos rencores, cruzaron las fronteras en ataques esporádicos pero feroces. El rey Tarit IV, de manos firmes y ceño endurecido por los años, defendía sus tierras con acero y murallas, pero no había muro que contuviera el miedo en los corazones de su pueblo. En las salas más sombrías del castillo, el hospital de campaña se extendía con olor a hierro, sudor y hierbas hervidas. Los heridos eran dispuestos en hileras interminables sobre jergones de paja, y los lamentos llenaban la piedra como si el castillo llorara con ellos. La princesa Leira, hija única del rey, no era como las damas de la corte que tejían pañuelos para los soldados o esperaban noticias con manos temblorosas. Leina caminaba descalza entre los cuerpos cubiertos de sangre, recogía paños manchados, sostenía frentes ardiendo, escuchaba delirios de soldados que hablaban de madres, hijos, promesas. Desde pequeña había sido distinta, callada, observadora, con ojos de un azul tan claro que algunos creían que podía ver más allá del velo del mundo. Pero lo que más la inquietaba, más que la guerra o las muertes, era un rumor creciente entre las tropas. No sé qué fue, Alteza, pero algo cantó junto a mí en la noche. Creí que era un sueño, pero al despertar, la flecha ya no estaba en mi pierna. No vi a nadie, pero sentí una mano invisible sobre mi pecho, y el dolor se fue. El canto empezó como un susurro entre los soldados, luego como un suspiro en los labios de los curanderos. Algunos aseguraban haberlo oído como un arrullo de madre, otros como una nota sostenida en el viento, pero todos coincidían en algo: no venía de hombre ni mujer y no se podía encontrar si se buscaba. El rey lo ignoró. El alto sacerdote lo llamó superstición, pero Leina lo creyó, porque ella también lo había oído. Una noche, al volver del pabellón de los moribundos, pasó junto a una ventana rota. El castillo dormía, y aún así, una voz temblorosa, dulce como la miel y fría como la nieve, parecía venir desde el bosque de Tirna, ese mar de árboles antiguos donde ningún soldado osaba adentrarse sin regresar cambiado o no regresar. Leina no sabía si era un ángel, una bruja o el alma de alguna madre llorando desde el más allá, pero algo era seguro: ese canto salvaba vidas y nadie sabía de dónde venía. Los días comenzaron a oscurecer más rápidos en Lírandor, como si el propio cielo estuviera cansado de mirar tanto dolor. Pero entre tanto lamento, el misterio del canto se volvió una esperanza y también un temor, porque lo imposible tiene un precio y los milagros muchas veces exigen más de lo que dan. Todo cambió con un caso, uno solo. Sir Dramon, uno de los capitanes más fieros del ejército, había regresado con una lanza clavada cerca del pulmón. Los médicos dijeron que no pasaría de la noche. Su respiración era un jadeo débil, cada exhalación una rendición. Pero al alba el capitán se levantó solo, sin fiebre, sin herida, sin explicación. Fue el canto, susurró, con la voz aún quebrada. La noticia corrió como fuego entre los soldados. Algunos se arrodillaron al caer la noche, esperando escuchar aquella melodía salvadora. Otros, más escépticos, comenzaron a hablar de brujería. Y en la corte los murmullos se volvieron cuchillos. El alto sacerdote Vandrel, hombre severo, proclamó en plena misa: las curas sin manos son obra de sombras. Si la herida no deja cicatriz, algo ha robado su lugar. ¿Qué alma paga el precio del cuerpo que sana?
Entonces ocurrió. Uno de los soldados que había sanado milagrosamente, un joven escudero que había sido hallado medio muerto en las puertas del castillo y que al despertar agradeció al canto, murió de forma inexplicable, sin herida, sin sangre, solo muerto, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo demasiado terrible para nombrarlo. La noticia estremeció al reino. La gente comenzó a temer al canto. Algunos sellaban las ventanas por la noche, otros dormían con cencerros o campanas bajo la almohada para espantar lo invisible. El rey Tárik, presionado por el clero y los nobles, prohibió al ejército acampar cerca de los bosques de Tirna. Ordenó talar una franja de árboles y construir torres de vigilancia que impidieran el paso de presencias ocultas. El bosque comenzó a sangrar por sus raíces, y Leina, ella no podía soportarlo. El canto, esa voz sin rostro que había devuelto la vida a tantos, no podía ser una amenaza. Algo dentro de ella, algo más fuerte que la lógica, más profundo que el miedo, le decía que lo que vivía en Tirna no buscaba destruir, sino sanar. Así que una noche, cuando la luna colgaba del cielo como una lágrima suspendida, Leina se marchó sola, sin escolta, sin permiso, solo con su capa, una lámpara y el eco del canto que aún resonaba en su memoria. Cada paso que daba en el bosque era una oración muda. Las ramas se enredaban en sus vestidos, la niebla le mojaba el rostro y los sonidos del bosque, crujidos, lechuzas, hojas agitadas, parecían observarla. Hasta que finalmente lo oyó, el canto. No venía de un lugar correcto, sino de todas partes. No era fuerte, pero sí claro, como si naciera de dentro de sus huesos, como si el mundo mismo la llamara por su nombre. Y Leina supo, sin palabras, que estaba cerca. Leina avanzó, siguiendo el canto como si fuera una hebra de luz entre la oscuridad húmeda del bosque. Cada nota parecía deshacer el miedo, cada pausa la invitaba a confiar, hasta que llegó. Un claro oculto entre las raíces gigantes, donde los árboles se curvaban hacia el centro como si rezaran un círculo. Allí, envuelta en niebla blanca y luminosa, una figura flotaba a escasos centímetros del suelo. Parecía estar tejida de luna, con cabellos que caían como hilos de nieve, piel traslúcida y ojos blancos sin pupilas. Cantaba con los labios apenas abiertos, y el bosque, en respuesta, respiraba. Leina no dio un paso atrás. El aire era tan puro que dolía en los pulmones, como si el mundo real no perteneciera a ese lugar. La figura dejó de cantar, y aún en el silencio, la melodía quedó suspendida en el alma de la princesa. ¿Eres tú quien sana las heridas de los hombres?, preguntó Leina con la voz temblando. La figura asintió lentamente, y entonces habló. Su voz no salía de la garganta, sino del viento mismo. No curo por ellos, sino por mí. ¿Quién eres? Fui humana, hace siglos. Fui herida y abandonada en este bosque. Pedí ayuda, grité y recé. Nadie vino. Un leve temblor recorrió la figura, como si al pronunciarlo aún doliera. La tierra me escuchó, me acogió, me envolvió como una madre y me convirtió en lo que soy ahora. Una herida abierta que sana a otras para no sentir la suya propia. Leina bajó la cabeza. Entendió por fin que aquel canto no era un milagro gratuito, era el eco de una herida olvidada, una pena tan profunda que no murió, sino que floreció y curó a otros para no volverse locura. ¿Por qué nadie puede verte? Porque no me buscan con el corazón. Solo quien sufre por otros más que por sí mismo puede oírme. La luz tembló un instante. Luego la voz se volvió más grave. Pero pronto dejaré de cantar. El bosque está muriendo. La raíz que me sostiene se ha roto en 2 lugares. La tala, las torres, la vigilancia están matando lo único que me ancla a este mundo. No, exclamó Leina, dando un paso adelante. Tienen miedo, no saben quién eres, pero si escuchan esta verdad. La figura extendió la mano, apenas una bruma delicada, y la posó sobre el corazón de la princesa. Entonces díselo tú. Y en ese momento una corriente cálida, como si la primavera entera floreciera dentro de su pecho. Llenó a Leina. El canto entró en ella, la melodía, la pena, el amor, el sacrificio. La figura se desvaneció lentamente, con una última nota tan suave
que el bosque entero pareció guardar silencio para oírla. Leina quedó sola, pero no vacía. Ahora la voz estaba dentro de ella. Leina regresó al castillo al amanecer, cubierta de hojas, con el cabello enredado y los ojos encendidos por una verdad que no se podía callar. Convocó al consejo del reino, se arrodilló ante su padre y habló. No de política, ni de batallas. Habló de compasión, de la herida invisible que sanaba a los hombres cada noche, de un alma que había sido olvidada por el mundo y aún así cantaba para curarlo. El canto no es peligroso, dijo Leina. Lo somos nosotros al dejar de escuchar. Las torres fueron detenidas, el bosque dejó de ser talado, el reino entero aprendió a guardar silencio por las noches, solo para oír y agradecer. Y aunque nadie volvió a ver a la criatura del claro, muchos afirman que en las noches de luna menguante, la canción aún viaja por los vientos de Tirna. Dicen que los heridos se calman, que los niños duermen mejor y que si uno cierra los ojos y escucha con el corazón, puede oír no solo una melodía, sino una esperanza que no pide nada a cambio. No olviden suscribirse para más magia, historias y leyendas. Dicen que el destino de un pueblo puede estar escrito en la sangre de sus héroes, pero en Almira no fue una espada, tampoco un conjuro ni una corona lo que cambió la historia. Fue una lágrima de una madre. En el corazón de un valle encajado entre montañas sombrías, donde los vientos traían lamentos antiguos y una luna rara vez mostraba su rostro completo, se alzaba el pueblo de Almira. Sus casas de piedra envejecidas, sus tejados cubiertos de musgo y sus calles serpenteantes contaban una historia de siglos marcados por la sumisión. Nadie en Almira recordaba un tiempo sin miedo. Desde generaciones, el pueblo vivía sumido en el yugo del reino de Cainor, una tierra donde los reyes no reinaban con justicia, sino con una superstición. Cada invierno, justo en el primer día de escarcha, los soldados del rey llegaban con sus capas negras y banderas de ojos cerrados. Traían un único mensaje: llevarse al primogénito de cada familia. Decían que así se cumplía el pacto de los dioses olvidados, un acuerdo sellado tras una guerra perdida contra las fuerzas que nunca fueron nombradas. Nadie osaba rebelarse, nadie, salvo Maelis. Maelis vivía en una casa humilde, al borde del bosque conocido como Selvalinde, un lugar prohibido para todos, pues allí decían que los árboles aún susurraban los nombres de las antiguas guardianas. Era una mujer de manos agrietadas y mirada que lo había visto todo, viuda desde hacía 5 años. Maelis criaba en secreto a su único hijo, Elvian, un niño de ojos grises como la ceniza y cabello oscuro como la tierra mojada. Desde su nacimiento Maelis supo que él era distinto a los demás. Los animales del bosque se acercaban sin miedo, las flores crecían donde él pisaba, y en las noches más frías su cuerpo irradiaba un calor inexplicable. Para protegerlo, lo ocultaba cada vez que los soldados venían. Lo escondía bajo raíces vivas en lo profundo de un claro secreto donde antiguamente los guardianes del manantial sagrado ofrecían plegarias a la vida. Pero las leyendas son tercas y los susurros de los dioses también. Ese invierno los soldados llegaron antes de tiempo. Venían con ojos rojos de insomnio y temor, guiados por una profecía. El oráculo del rey había hablado. Del vientre de una última guardiana nacerá el fin del trono. Su hijo traerá la grieta, su madre la señal. Maelis fue encontrada al amanecer recogiendo leña en la bruma. No opuso resistencia, solo levantó la mirada mientras su hijo observaba desde el claro, en completo silencio, sin comprender que el tiempo de esconderse había terminado. Y así, la madre y el destino del pueblo fueron arrastrados al centro de la plaza. La plaza de Almira, tan silenciosa como una tumba abierta, se llenó de sombras ese mediodía. Los aldeanos, obligados a presenciar el juicio, se alinearon en los bordes como árboles sin savia, incapaces de intervenir, temerosos de que una palabra bastara para condenarlos también. Los soldados levantaron una tarima improvisada con tablones húmedos. Sobre ella Maelis, atada de pie y manos,
Fue colocada de rodillas ante la alta sacerdotisa de Cainor, una mujer de rostro cubierto por un velo púrpura y voz seca como ceniza. «Tienes una última oportunidad, mujer del bosque», dijo la sacerdotisa sin levantar la vista. «Di dónde se esconde tu hijo. Elvian debe ser entregado. No es un niño, es un augurio, una grieta en el equilibrio, una herejía andante». Maelis no respondió. La multitud aguantó el aliento. Los cuervos comenzaron a girar en el cielo en círculos cada vez más bajos. Uno de los soldados acercó una antorcha al símbolo de la vieja fe, tallado en madera sobre el pecho de Maelis, una lágrima cruzando una espiga rota. «Si te niegas», dijo, «tu sangre será ofrecida en su lugar». Pero Maelis no dijo nada, no rogó, tampoco gritó. Solo bajó la cabeza y apretó los dientes mientras el fuego empezaba a consumir la marca que había jurado proteger. Y entonces lloró. Una única lágrima se deslizó por su mejilla derecha, brillante, densa, demasiado viva. Cuando esa lágrima tocó la madera del estrado, algo antiguo se despertó bajo los pies de todos. Primero fue un susurro, luego un crujido, y después, como si la tierra hubiera recordado un nombre olvidado, todo el suelo tembló. La tarima se partió en dos, los soldados cayeron, el aire cambió. Desde los bordes del pueblo una luz azul empezó a colocarse entre las piedras, entre las raíces, entre las grietas, y una fuente que llevaba siglos sellada volvió a despertar. El agua brotó del suelo con fuerza, clara como el cristal, y con ella se alzó un canto, no de voces humanas sino de la tierra misma. Las cadenas de Maelis se abrieron como si fueran un hilo, y su cuerpo, marcado por el dolor, fue elevado apenas unos centímetros por encima del suelo. No levitaba, flotaba en perdón. Los soldados intentaron huir, pero la misma luz que había despertado el manantial los detenía uno a uno. Algunos se arrodillaron llorando sin saber por qué. Otros huyeron como bestias vencidas por algo más que miedo. El pueblo no comprendía del todo, pero sentía que algo se había roto, o mejor dicho, se había sanado. El agua seguía brotando pura y luminosa, formando un espejo líquido en los pies de Maelis, mientras los aldeanos se acercaban sin atreverse a tocarla. Nadie hablaba, solo se escuchaba el murmullo del manantial como si cada gota pronunciara un antiguo lenguaje que el corazón, más que la mente, podía comprender. Fue entonces cuando Elvian apareció. Desde el límite del bosque entre los robles del claro secreto, caminó hacia la plaza con paso sereno. No parecía un niño que huía del miedo, parecía un muchacho que obedecía a un llamado mayor. El cabello revuelto por el viento, las manos desnudas, los ojos reflejando el mismo azul del agua que brotaba. Al verle, Maelis intentó hablar, pero algo, más grande que su voluntad de madre, la contuvo. La tierra lo había aceptado. Elvian se arrodilló junto al manantial recién nacido y colocó sus manos sobre la superficie. En ese instante el agua se elevó en columnas suaves y danzantes, revelando imágenes del pasado, el origen de Almira como un santuario, el linaje de mujeres guardianas unidas por el agua y la promesa, el día que los reyes de Cainor rompieron el pacto y sellaron el manantial con sangre inocente, y la profecía. Cuando la lágrima de la última guardiana toque la raíz, la tierra elegirá al hijo, y el mundo se inclinará hacia un nuevo amanecer. Los aldeanos cayeron de rodillas. La sacerdotisa, antes firme y orgullosa, se arrancó el velo de un tirón, revelando un rostro desgastado por los años, pero con los ojos inundados de lágrimas. «Él es el elegido», gritó, «el niño que debimos proteger. El manantial lo ha nombrado». Y entonces algo más inesperado ocurrió. De entre los pliegues de la tierra abierta surgieron raíces vivas, gruesas y blancas, que rodearon a Maelis y la abrazaron como brazos antiguos. Y en ese abrazo vegetal su cuerpo envejeció en segundos, como si entregara su esencia a la tierra misma. Pero no murió, se transformó. Maelis, la madre, la última guardiana, se convirtió en parte del manantial. Su piel se tornó cristal, su cabello se volvió hilos de agua, y su rostro quedó tallado en una roca luminosa, perpetuamente inclinado hacia el pueblo, llorando una sola lágrima eterna. Elvian, aún arrodillado, cerró los ojos, y en ese instante
El sello que unía al reino de Cainor con el destino de Almira se rompió. En el norte, a muchos días de viaje, los cimientos del palacio real comenzaron a resquebrajarse. El estandarte de los ojos cerrados cayó desde la torre más alta y fue arrastrado por el viento que soplaba desde el sur, el viento de la madre. Dicen que los grandes cambios llegan con guerras o con reyes, pero en Almira el destino cambió con algo mucho más simple, una lágrima nacida no del miedo ni del odio, sino del amor más grande que existe, el de una madre por su hijo. Maelis no levantó espada, no lideró ejércitos, solo eligió amar hasta el final, y ese amor fue tan puro, tan fiel, que la tierra misma despertó de su largo sueño para protegerlo. Quizás, en nuestro mundo, también hay fuerzas invisibles esperando una lágrima sincera. Quizás no hacen falta grandes gestos para transformar algo. A veces, solo basta un gesto verdadero, una decisión nacida del corazón. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál fue esa lágrima en tu vida que cambió algo sin que te dieras cuenta? ¿Qué historia de tu abuela, de tu madre o de alguien que amó en silencio merece ser contada? Déjamelo en los comentarios. Tu historia también puede formar parte de este espacio, porque aquí, en Magia, Historias y Leyendas, no solo contamos cuentos, honramos lo invisible, celebramos lo imposible y recordamos que a veces el alma más sencilla puede despertar la tierra entera. Nos vemos en la próxima historia y no olvides suscribirte para más Magia, Historias y Leyendas. Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, solo que al caer la noche bajo la niebla del río Grisval, un hombre de manos callosas y capa raída volvía a reconstruir el viejo puente de piedra. Dos aldeas compartían la misma pena y el mismo desprecio: Tarven, al este, y Merlan, al oeste del río Grisval. Durante generaciones ambas comunidades se enfrentaron por tierras, agua, supersticiones antiguas y sobre todo por viejas ofensas que ya nadie recordaba con claridad. Solo sabían que no podían confiar con los del otro lado. El puente de Grisval, un arco de piedra y madera que unía ambas orillas, había sido construido hacía más de un siglo por un rey que soñó con unir las tierras, pero su sueño murió con él, y desde entonces el puente fue destruido una y otra vez, quemado, destrozado, dinamitado por resentimientos nuevos disfrazados de justicia. Durante el día los habitantes de Tarvel y Merlan evitaban acercarse al paso, algunos por miedo, otros por odio, pero nadie hablaba de ello, nadie lo reparaba. Era como si el río marcara la frontera entre el orgullo y la posibilidad. Y sin embargo, cada mañana los primeros rayos del sol revelaban una estructura firme, reparada con manos sabias, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si alguien se negara a aceptar la separación. Muchos lo tomaron como un hechizo, otros como una provocación. Nadie lo entendía, hasta que un niño dijo haber visto a un viejo de capa gris y manos callosas colocando piedras en la oscuridad. Un hombre delgado, de paso lento, que hablaba consigo mismo mientras alzaba la estructura, piedra por piedra, viga por viga. Ese hombre era Rowen, antiguo cantero del reino que había trabajado en castillos, monasterios y fortalezas, y que se retiró años atrás tras la muerte de su esposa Maera. Maera había nacido en Tarven, pero su familia vivía en Merlan. Cuando enfermó, Rowen trató de llevarla por el puente para despedirse, pero aquella noche el puente fue destruido por manos invisibles y ella murió sin ver a los suyos. Desde entonces, Rowen volvió cada noche con su viejo martillo, su linterna de aceite y el mismo silencio que pesaba más que el río. No hablaba de venganza, solo reconstruía. Para él, ese puente era más que un paso, era una promesa incumplida, un lazo roto entre lo que fue y lo que aún podía ser. Y aunque cada amanecer lo encontraba restaurado y cada anochecer lo veía caer, Rowen seguía. Porque algunos hombres no construyen para ser recordados, construyen para no olvidar. Con el pasar de las semanas, el misterio del puente reparado se volvió un murmullo constante entre los habitantes de Tarven y Merlan. Algunos lo llamaban el espectro del río,
otros el loco de las piedras, pero lo cierto era que nadie podía explicar cómo, en medio de tanta desconfianza y resentimiento, una sola persona desafiaba el odio con actos de unión. Fue entonces cuando los consejos de ambas aldeas tomaron cartas en el asunto. En Tarven, el joven regidor Sir Alden, con apenas 27 años y una reputación de ferro defensor de las tradiciones, declaró que quien reconstruía el puente estaba violando la voluntad del pasado. Ese puente une dos errores, no dos pueblos, y alguien debe pagar por ello. En Merland, el anciano Lord Meverick, aún dolido por la muerte de su hijo a manos de un tarveniense años atrás, ofreció una recompensa en oro a quien identificara al responsable. Ambos consejos acordaron enviar vigilantes de noche para atrapar al rebelde. Fue así como surgió el destino de Ailín, un joven aprendiz de armas de Merland, huérfano, criado entre relatos de guerra y advertencias sobre los del otro lado del río. Ailín, de rostro duro pero corazón inquieto, fue enviado junto a su maestra, Elira, una rastreadora experimentada y silenciosa cuya familia había sido víctima de una emboscada años atrás. Durante varias noches observaron desde los árboles y una noche de luna velada lo vieron. Un anciano encorvado pero firme colocaba piedras con movimientos pacientes como si cada una tuviera memoria. Rowen. Pero lo que impactó a Ailín no fue la tarea del hombre, sino lo que vio en sus ojos: dolor, amor y una especie de dignidad que no encajaba en el perfil de un saboteador. Ailín se acercó, espada en mano, pero no atacó. Preguntó: ¿por qué lo haces, anciano? Rowen lo miró con ojos tranquilos. Porque los puentes no son solo de piedra y madera, son heridas que el alma necesita cruzar. Yo ya no tengo fuerza para cambiar el mundo, pero tengo la fuerza para levantar esto una vez más. Esa noche, Ailín no lo detuvo, pero tampoco lo delató. Volvió al campamento y mintió. No había nadie. Pero Elira, que lo había seguido desde la distancia, sabía la verdad. Y también comenzó a cambiar. Los días siguientes, otros personajes comenzaron a preguntarse, entre ellos Maelis, una curandera de Tarven que cruzaba el río de niña antes de la guerra y que ahora curaba a escondidos a los de Merland. Taren y Dilis, dos enamorados, uno de cada aldea, que soñaban con casarse en el centro del puente reconstruido aunque sus padres se opusieran. Fray Dorian, un monje exiliado que hablaba de paz en las plazas y que empezó a usar el puente para entregar comida a ambos lados. El puente ya no era solo una estructura, se estaba convirtiendo en un símbolo, y eso, para los poderosos, era peligroso. Una noche, un grupo de saboteadores fue enviado con una orden directa: capturar o eliminar al reparador del puente, y Rowen no lo sabía. La luna estaba oculta detrás de las nubes negras la noche en que el ataque fue ordenado. Un grupo de 6 hombres encapuchados cruzó la espesura desde Merland y Tarven, una alianza de rencorosos, comandados por el capitán Orric, antiguo soldado de guerra que había perdido a su hermano en el viejo conflicto. Para él, el puente no era más que una afrenta. Ese anciano está cavando la tumba de nuestras memorias. Esta noche lo enterraremos con su piedra. Pero alguien más lo seguía desde la distancia: Ailín, con el corazón dividido, y Elira, cuya expresión imperturbable empezaba a ceder ante una sospecha que ya no podía ignorar: que Rowen tenía razón, que lo que ellos defendían era solo polvo en un odio heredado. Cuando llegaron al río, Rowen estaba allí, como siempre, colocando la última piedra. La estructura temblaba bajo el viento nocturno, pero seguía en pie. Orric no esperó, dio la orden. El primer saboteador arrojó una antorcha al puente. El segundo desenfundó su espada y fue Ailín quien lo interpuso. ¡Alto! ¡Nadie cruza! ¿Qué haces, mocoso?, gruñó Orric. ¡Muévete! No, dijo Ailín, esta vez sin templar. Este hombre no ha atacado a nadie, solo ha construido lo que ustedes llevan años destruyendo. Los saboteadores dudaron por un momento. Hasta uno lanzó un proyectil, y fue Elira quien lo desvió con una flecha certera. La mujer, que había perdido a su familia en la guerra, ahora defendía al hombre que unía lo imposible. El combate fue breve.
Rowen, ajeno al miedo, no se movió. Solo dijo: no destruyan más lo que no saben construir. El eco de su voz detuvo el último golpe. Los saboteadores huyeron en la niebla. Ailín y Elira escoltaron a Rowen hasta la otra orilla. Y esa noche, por primera vez, el puente amaneció intacto y nadie lo destruyó. La noticia corrió como el fuego en ambas aldeas. El aprendiz de armas, los cazadores y el viejo cantero habían protegido el puente, y no lo hicieron con violencia, sino con convicción. Días después, los niños comenzaron a dejar piedras pintadas sobre el puente. Los músicos tocaban en sus extremos. Los ancianos que recordaban un tiempo anterior al odio volvieron a cruzarlo. Los regidores de ambas aldeas intentaron reprimir el acto, pero ya era tarde. La memoria había cambiado de forma. El puente ya no era símbolo de traición, sino de una nueva herencia. Rowen desapareció una madrugada sin decir adiós. Solo dejó su martillo sobre la baranda central del puente, tallado con una sola palabra: heredar. Y bajo él una frase más: reparar es el acto más valiente del alma. El puente de Grisfall sigue allí. Las piedras han sido reemplazadas con los años, las vigas renovadas, pero su historia no se ha borrado. A quienes pasan por él hoy les cuentan la leyenda del viejo Rowen, el cantero que reconstruía cada noche lo que otros destruían, no por terquedad, no por orgullo, sino por amor, por la memoria de su esposa, por la esperanza de los que vendrán. Ailín, el joven aprendiz, se convirtió en maestro de paz entre las aldeas. Elira, la cazadora, fundó un pequeño refugio al pie del río para acoger a huérfanos de ambos pueblos. Y cada año, en el día más largo del sol, se reúnen en el puente con los niños y colocan una nueva piedra pintada, como si dijeran en silencio: seguimos aquí, seguimos construyendo. Y ahora, tú que has escuchado esta historia, ¿qué puente reconstruyes cada día en silencio? Tal vez sea el vínculo con alguien que te hirió, tal vez sea tu salud, tu fe, tu propósito, o tal vez como Rowen, reparas algo que otros ya dieron por perdido. En Magia, Historias y Leyendas, creemos que las verdaderas batallas no siempre tienen espadas, a veces tienen silencio, constancia y manos que no se rinden. Nos vemos en esta próxima historia. Dicen que cuando un hombre muere con los ojos en paz es porque no se llevó ningún secreto consigo. Pero cuando el caballero Darlan cayó herido de muerte, todos escucharon lo mismo antes de que exhalara por última vez. Nadie supo qué quiso decir, pero esta frase desató sospechas, intrigas y una verdad que cambiaría el destino del reino. El rey Erik III, de cabello grisáceo y mirada dura como el mármol de su trono, había logrado sofocar rebeliones y consolidar su poder, pero el reino aún guardaba cicatrices de las guerras del pasado, y cada rincón del castillo murmuraba secretos. Entre los hombres de mayor confianza del rey se encontraba el caballero Darlan de Lorien, un veterano de piel curtida, barba canosa y una mirada que parecía haber visto más inviernos de los que deseaba recordar. No portaba títulos nobiliarios, pero su lealtad era conocida incluso más allá de las fronteras. Había sido nombrado protector del joven heredero, el príncipe Caer, un muchacho de apenas 15 inviernos, de ojos azules profundos y voz aún temblorosa al hablar ante el consejo. El pueblo lo llamaba el León Silencioso, pues aunque Darlan hablaba poco, cuando lo hacía, incluso los nobles callaban. Era uno de esos hombres antiguos de palabra y acero, cuyo código no había sido escrito en pergamino, sino en las cicatrices de su cuerpo y en las decisiones que tomaba cuando nadie lo miraba. Una tarde de otoño, cuando los robles se teñían de fuego y las aves emigraban en bandadas, partieron hacia el santuario de Viaris, en la región montañosa de Elaen. El príncipe debía hacer su primera ofrenda al dios antiguo como rito de madurez. Iba escoltado por un pequeño grupo de leales, 5 caballeros, 2 escuderos y Darlan a la cabeza. Pero jamás llegaron. Días después, un viajero llegó al castillo de Aldurain con el rostro blanco y el aliento entrecortado. Había encontrado los cuerpos y sangre por toda la nieve temprana. El rey Enrit envió inmediatamente a sus mejores hombres. El paisaje que hallaron era una escena desgarradora.
Los 5 caballeros estaban muertos, los escuderos degollados. Entre los arbustos, herido de muerte, yacía Darlan, con una lanza clavada en el costado, apenas con vida. Del príncipe no había rastro. Los soldados se arrodillaron a su lado. Uno de ellos, el joven Ser Elion, hijo de una casa menor, tomó la mano del caballero. Darlan, con los labios ensangrentados, movió los ojos hacia el cielo y susurró con una voz apenas audible: «Hice lo correcto», y murió. Nada más dijo, ni una palabra sobre lo ocurrido, ni el paradero del príncipe, nada. El cuerpo fue llevado de regreso a la capital. El castillo se vistió de luto. Las campanas sonaron 3 veces por el príncipe perdido y una por el caballero muerto. Pero no todos lloraron. Algunos comenzaron a susurrar que tal vez Darlan había vendido al príncipe, que lo había entregado a los rebeldes del norte a cambio de oro y poder, que quizá la emboscada no había sido tal. La corte, hambrienta de intriga, se volvió un campo de cuchicheos disfrazados de sonrisas. El rey Enric no habló durante 3 días y al cuarto pronunció su sentencia en el gran salón. Quien haya llevado a mi hijo conocerá la espada. Quien haya permitido que se lo lleven no será enterrado con los honores de los leales. El cuerpo de Darlan fue arrojado en una fosa común, fuera de las murallas, sin cruz, sin piedra, y con ello su honor quedó sepultado junto al silencio de su última frase. Pero no todos creyeron esa historia, y en una pequeña torre olvidada del castillo, Lady Alice, hija del maestro de archivos, descendiente de una estirpe de sabios, comenzaba a escribir su propio capítulo en la historia de Aldurain, convencida de que Darlan no había muerto como traidor, sino como héroe. Lady Alice no era una figura que llamaba la atención en los salones del castillo. De rostro sereno, manos manchadas de tinta y vestidos austeros, vivía entre lejanos antiguos y pergaminos olvidados. Su padre, el archivero Myron, era un hombre estricto que le había enseñado desde niña a escuchar las voces del pasado, no con los oídos, sino con los ojos sobre el papel. Pero había algo que su padre no le enseñó: la llama de la duda. Desde niña, Alice había escuchado relatos de Darlan, había compartido almuerzos con él en los jardines interiores, había oído cómo corregía con firmeza, pero con ternura, al príncipe Caer, y cómo evitaba siempre las fiestas y la política. En sus recuerdos, Darlan no era un traidor, era roca, silencio, firmeza. Por eso cuando escuchó su frase final, «hice lo correcto», no sintió traición, sintió advertencia. Una noche, sola en la sala de los manuscritos restringidos, revisando los informes de la emboscada, encontró una anomalía. Faltaban páginas. 3 informes de vigilia de la Torre Norte no estaban registrados en el Códice General. No era error, era omisión intencionada. Siguió el hilo. Un viejo baúl sellado con cera ennegrecida y oculto tras estanterías que nadie movía hacía años, contenía un pequeño diario de campaña de Darlan, con hojas arrancadas salvo una. En ella, un fragmento de tinta corrida y escritura temblorosa decía: «Si estás leyendo esto, es porque me han fallado las fuerzas o la suerte. El príncipe vive. Lo he confiado a las manos de Prior de Lerat, con el rostro cubierto y nombre cambiado. Era la única forma. El consejo está infectado. El niño debía ser protegido, no adiestrado en la mentira. No podía permitirlo. No podía. Nada más. El resto estaba rasgado. Prior de Lerat, un monasterio en las tierras del este, en la frontera con los parámetros de Ciar. Antiguamente servía como lugar de retiro para los nobles caídos en desgracia, pero llevaba años en silencio, lejos de las rutas principales. Alice no lo dudó. Al amanecer partió sin permiso, disfrazada de peregrina, llevando solo un mapa consigo en el foro de su capa, una daga corta y un anillo con el sello de Loren, la única prueba de que Darlan hablaba en serio. El camino fue largo y peligroso, cruces quemadas, rumores de bandidos en los pasos y un cuervo que la seguía desde el segundo día, pero no se detuvo. Cuando llegó a Lerat, el monasterio parecía abandonado, el portón de hierro estaba oxidado y el silencio era espeso como ceniza. Dentro encontró a un anciano ciego que decía llamarse Ebran. No le costó reconocerlo. Ebran había servido en el castillo hacía más de 30 años,
como maestro de escudero. Se había retirado tras la muerte de su hijo en la Guerra del Roble. Ebran la miró con ojos vacíos, pero su voz no dudó cuando Alice dijo su nombre. «Él te confió la vida del príncipe, ¿verdad?». El anciano asintió lentamente. Y entonces, del fondo del refectorio vacío emergió un muchacho. Tenía 17 inviernos, la postura firme, el cabello castaño alborotado, una cicatriz leve en el cuello y los mismos ojos que el rey Henry, azul profundo, como el lago del valle de Niem. Su nombre era Rael. Así lo habían criado con rezos, entrenamiento con espada de madera y libros prohibidos que Darlan había enviado antes de morir. Pero su verdadero nombre era Caer de Aldurain, el hijo perdido del reino. Alice cayó de rodilla, temblando, no solo por la emoción, sino porque lo entendió todo. Darlan había descubierto una conspiración. El Consejo de Guerra planeaba utilizar al príncipe como peón. Iban a casar al joven Caer con la hija de un regente extranjero, que en secreto habían financiado los levantamientos del norte. Caer sería una marioneta, el reino vendido desde dentro. Darlan lo supo y lo detuvo de la única forma que podía. Simuló la emboscada, mató a los hombres comprometidos, fingió la desaparición, entregó al niño a una orden neutral y murió odiado. Y todo por proteger el alma de un reino que ya nadie parecía recordar. Lady Alice y el joven Rael, el príncipe Caer, aunque aún no se atrevía a llamarse así, pasaron varios días en Lerad. El muchacho no era del todo ajeno a su origen. Ebrat le había hablado en susurros durante los inviernos largos, enseñándole las gestas de Aldurain y las leyes del trono, pero aún no conocía toda la verdad. Una noche, ante el fuego bajo de la capilla abandonada, Alice desplegó los mapas del castillo, las cartas de Darlan, los sellos del consejo, y se los mostró. Todo esto se tejió mientras tú aprendías a rezar en silencio. Darlan murió para evitar que tú fueras devorado por los lobos vestidos de consejeros. Rael apretó los puños. Había aprendido a obedecer, a callar, a observar, pero no a odiar. Y ahora, el rostro de su supuesto destino le devolvía el reflejo de la traición. ¿Y qué esperan de mí? ¿Que reclame un trono manchado por los mismos que lo construyeron? No, respondió Alice, mirando con determinación. Solo que restaures el nombre de quien murió para salvarte. El muchacho no contestó, pero al amanecer ya estaba montado en un corcel oscuro, con la capa gris de Lerad al viento. Alice, a su lado, portaba el anillo de Darlan colgado al cuello. Volvieron a Aldurain como viajeros. Nadie los reconoció. El rey, cada vez más anciano, vivía aislado, encerrado en la Torre del Silencio. El consejo gobernaba en especial Lord Varel, un hombre de voz aceitosa y sonrisa que nunca llegaba a los ojos. El plan era claro. El día de la luz, cuando todo el pueblo se reunía frente a la fortaleza para oír el discurso del consejo, Alice presentaría a Rael ante la asamblea. No había forma de falsificar esa sangre. Los ojos del rey, la cicatriz en la base del cuello que solo el médico real conocía, y el medallón de Aldurain que Darlan le había escondido bajo la piel, que había estado cosido en una pequeña bolsa junto al corazón cuando era niño. Pero sabían que no bastaba con pruebas, necesitaban la verdad. Así, mientras Alice distraía al consejo con peticiones formales como hija del archivero, Rael se escabulló por los túneles antiguos bajo la ciudadela. Darlan los había mapeado en su diario. Uno llevaba directamente a la cripta de la corona, donde se conservaban las reliquias, los juramentos y los registros de cada protector real. Allí, bajo una losa de piedra, Rael encontró la carta original, firmada con la sangre de su padre adoptivo. A quien me suceda, el niño vive. Lo he protegido con mi nombre, con mi espada y con mi muerte. Si lo juzgan, que lo juzguen por su propia alma, pero si callan, que lo callen sabiendo que mataron al único hombre que aún amaba este reino. Con la carta en mano, Rael se presentó al pueblo en el balcón del alba, donde el consejo ya comenzaba a leer los tributos y a exaltar la sabiduría del reinado conjunto. Fue Alice quien interrumpió, su voz clara, cortando como un filo en el aire denso de la plaza. El príncipe Caer vive.
y está entre nosotros. Un murmullo recorrió la multitud como un viento oscuro. Rael salió al frente, lentamente, sin armadura, sin corona, pero con la dignidad que solo los justos poseen. Alzó la carta de Darlan. El pueblo enmudeció. Los ancianos palidecieron. Un soldado dejó caer su lanza. Los miembros del consejo se agitaron como bestias atrapadas. Lord Varel intentó desmentirlo, pero Rael habló, y cuando lo hizo, su voz fue la del rey Henry 20 años atrás, firme, inquebrantable. No vengo a reclamar un trono, vengo a limpiar un nombre, el nombre del hombre que me salvó cuando ustedes pactaban con el enemigo. Darlan de Lorien no fue un traidor, fue mi escudo, mi maestro y el último caballero verdadero de este reino. Hubo un silencio que dolió, y luego un aplauso, uno solo. El viejo Ser Elion, ya encorvado por los años, comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro, hasta que todo el Durein rompió en vítores, lágrimas y un clamor. ¡Caer! ¡Caer vive! Los hombres del consejo fueron detenidos. El rey Henry, al escuchar la voz de su hijo desde su torre, pidió verlo, y al tenerlo enfrente de sí, tembló como nunca. Tu madre habría querido ver esto. Fue él, padre, dijo Rael arrodillado. Fue Darlan quien me devolvió a ti. El viejo monarca pidió una última voluntad antes de morir, que el cuerpo de Darlan fuera desenterrado, vestido con los colores reales y enterrado con honor en la cripta de los leales. Allí, sobre su tumba, pusieron una sola inscripción: hice lo correcto. Y así terminó la historia de Darlan de Lorien, no con estatuas, no con cantos ni hazañas narradas por bardos, sino con una frase sencilla susurrada al borde de la muerte: hice lo correcto. No buscó gloria, no esperó ser atendido, no necesitó reconocimiento. Eligió el silencio para que otro pudiera tener voz, eligió la oscuridad para que otro pudiera ver la luz. A veces, el mayor acto de valentía no es alzar la espada, sino aceptar ser recordado como villano, cuando en realidad fuiste el guardián invisible de lo que era bueno. Hasta la próxima historia. Y recuerda, hay verdades que solo se revelan cuando el mundo ya no puede mentir.